Hola Susana, buenas tardes. Hola Javier, ¿cómo Y estás? buenas tardes a todos los que están escuchándonos y viéndonos esta tarde. Pues nos toca torear en el Sí. mundo de la oratoria y la redacción. Ujú. Bueno, primero quería explicaros, contextualizar un poco esta reunión, ¿no? Nosotros en realidad hacer un encuadre, lo que llamamos hacer un encuadre. Nosotros somos profesores, yo soy profesor, el encargado de la materia y ella es profesora invitada, profesora colaboradora de la asignatura Oración y Redacción de Escritos. ¿Dónde está esta asignatura? Pues en el máster de acceso a la profesión de abogado. Y este es el encuadre. Es una asignatura un poco extraña, como nosotros mismos, ¿no? Porque es una asignatura, os explico, que tiene un porcentaje pequeño de preguntas en el test de acceso, es decir, en el examen de acceso a la profesión de abogado, pero que sin embargo tiene un peso muy fuerte en vuestra proyección profesional, en vuestro futuro profesional, porque hay de aquel abogado que no sepa escribir y hay de aquel abogado que no sepa hablar. Va a tener un problema muy serio. De tal manera que tenemos una asignatura que parece que está algo descompensada y que nosotros damos de un modo bastante original. Me gustaría, en primer lugar, presentar a Susana. Y Susana Martín Cuedva es, además de profesora invitada en el máster, es directora de escena, atención, directora de escena y maestra de actores, entre otras cosas, y también terapeuta gestal. Y bueno, ella está aquí, ahora explicaremos un poco por qué. Ujú. Bueno, pues gracias Javier. Bueno, lo que respecta a mí sería un poco aportar todas las herramientas que los actores utilizamos a la hora de hablar en público, ¿no? Esta es como la gran pregunta esto, ¿no? De qué hacer cuando tengo que hablar en público, qué hacer con las manos, cómo no me pongo nerviosa, cómo controlar, ¿no? Bueno, pues hay todo un entrenamiento actoral precisamente para Exactamente. trabajar El lenguaje no verbal. también. ¿Y yo quién soy? Bueno, tú eres el profesor, ¿no? Que te encargas además de esta asignatura desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Sí, Creo que la creaste además y la llevas, la llevas dando durante años. Bueno, pues eres abogado, abogado en ejercicio, ¿no? Escritor y comisario de varios ciclos culturales, ¿no? Entre exactamente. ellos en el Conde Duque, Encuentros con lo Sutil Y os y varias estaréis, cosas más. muchas gracias, Susana, Ujú. os estaréis preguntando qué hace una chica como esta en un lugar como este o algo parecido, como era aquello de las discotecas. O sea, ¿qué hace una maestra de actores, una directora de escena con un abogado en ejercicio que además es un tío raro que es escritor que hacen en esta asignatura? Pues que sepáis que tradicionalmente, en el mundo tradicional, los abogados se distinguían entre aquellos que preparaban los casos, que los estudiaban, y aquellos que daban la cara por los casos y que exponían los casos, ¿verdad? Eran Sí. actores, casi eran actores profesionales con conocimientos jurídicos. Ujú. Eso ha sido así en Roma, ha sido así todavía en Inglaterra y algo de esto. Es complejo, no vamos a entrar en ese asunto, pero que sepáis que hoy en día también en España muchas veces, por así decirlo, los socios de los despachos mandan toda la preparación, documentación, pero incluso la escritura del caso. Las escrituras se hacen comunes, no las hace una sola persona, os podéis imaginar, y son ellos, sin embargo, los que van a representar el caso, porque en realidad el teatro tiene mucho, mucho que ver con el derecho, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver con encarnar, ¿no? Y con tener una dirección muy clara con un objetivo, ¿no? Que yo creo que aúna mucho lo que es esta asignatura, que tiene que ver con la oratoria y con la redacción, ¿no? Aunque parezca que los actores improvisan, que evidentemente lo hacen porque están presentes en el aquí y el ahora, pero se sabe muy bien su papel, se lo han estudiado muy bien, han tenido muy claro un análisis de texto exhaustivo, ¿no? De lo que quieren decir, para qué lo quieren decir y cuál es ese poder de convicción, ¿no? De convicción al público. Y en vuestro caso, bueno, pues los abogados evidentemente tienen que llegar, ¿no? Y convencer de... Exacto. Esa sería un poco si nos preguntáis ¿qué es lo que hacéis en la materia? Bueno, pues la materia, ¿verdad?, está constituida de una serie de talleres. Talleres, alguno de escritura, pero sobre todo talleres de oratoria. Claro, los talleres de oratoria, que pueden ser individuales o en grupo, tienen detrás escritura, porque no hay abogado que se precie, evidentemente se puede improvisar, pero no hay abogado que se precie que no estudie el tema y que antes lo lleve por escrito. Entonces con la escritura ocurre una cosa muy curiosa que está pasando
con el teatro moderno, con el teatro más vanguardista. Estamos deconstruyendo la escritura. Mirad, no hay nada peor para escribir bien que estudiar Derecho. Esto que vaya de antemano, porque cada profesor va dejando su sesgo y en el lenguaje jurídico ha ocurrido algo que es muy curioso, en el lenguaje jurídico escrito, que como en origen se escribía a plumilla o se escribía a máquina, ha quedado muchísimo borrón y ha quedado muchísima unión. Las frases se hacen muy largas, se hacen subordinadas, se emplean exceso la coma, de tal manera que llegamos a encontrarnos con esa monstruosidad que llamamos el párrafo unioracional. El párrafo unioracional es la típica sentencia que se cuenta toda en un párrafo, que no acaba nunca, que no acaba nunca, que no tiene ni un solo punto para respirar, que no se puede respirar, que no tiene aletas y que no se entiende absolutamente nada. La encuesta del Consejo General del Poder Judicial en colaboración con la Real Academia fue espantosa. Más del 75% de los clientes no entienden a sus abogados. Y esto ha llevado a una reflexión que estamos haciendo mal. Y esto forma parte de esta asignatura. Estamos aprendiendo a deconstruir el lenguaje, a escribir de una manera sencilla, como si tuviéramos que escribir en inglés. Algo parecido. Evidentemente no es tan sencillo, pero la base de la oratoria está en la escritura. Pero más allá de eso, ¿qué ocurre, Susana, cuando nos enfrentamos a hablar en público? Bueno, lo normal es, claro, estar nervioso, ¿no? Es que es como, es lo lógico, ¿no? Enfrentarte a un observador, ¿no? A un testigo, a un público que va a observar, ¿no? Qué haces, cómo lo haces, cómo te mueves, qué dices y qué no dices, ¿no? Esto del lenguaje también no verbal, ¿no? Pues siempre te conecta con un lado de vulnerabilidad, de mostrarte, de fragilidad, y eso siempre es inquietante, ¿no? Entonces, bueno, una de las preguntas, grandes preguntas que nos suelen hacer es esto de qué hago yo para no ponerme nervioso, ¿no? Seguro que luego en Nerviosa. el chat sale algo parecido. Y bueno, y nuestro trabajo normalmente con los actores no es negar esa realidad, más bien es aceptarla, ser consciente de ella y trabajar con eso, ¿no? Es como esto del surfear, escoger esa ola, ¿no? Porque realmente si intentas oponerte a ella, pues casi es peor, ¿no? Es mucho Más peor. Es bien, como en nuestra experiencia, ¿verdad? Cuando sale un alumno, además sale el primer día. Aquí no se libra nadie. Salís el primer día, lo siento. Cada uno tiene que hacer una presentación de sí mismo. Y ahí yo recuerdo un compañero de la carrera que en el primer juicio que tuvo hizo ¡bum! Y se desmayó, como si yo me desmayara ahora, y cayó con la cabeza en el micrófono, y aquello fue, desde el primer día tenéis que salir a presentaros, y cuando salís es como si sacáramos a alguien y al mismo tiempo se sintiera desnudo, porque dicen tú eres psicoterapeuta también, Gestalt, dicen los psicoterapeutas que cuando salimos a hablar en público es como si recibiéramos las miradas presentes y pasadas, como si nos estuvieran mirando desde pequeños, como si estuviéramos expresando la mirada que hemos tenido de pequeños en el ambiente familiar. Si nos han mirado mal, si cállate tú, si tú no vales para esto, si se han reído a nosotros, sí. se va a ver, ¿no? Sí, bueno, yo que he trabajado también mucho como coach de actores, muchas veces al final la dificultad que tiene un actor al encarar y encarnar un personaje tiene mucho que ver con unas dificultades y limitaciones de ella o de él, en su propia persona, ¿no? Y esto ha llevado como a un proceso también terapéutico, ¿no? De poder afrontar, ¿no? Cosas. Es un trabajo también de poner conciencia y darse cuenta, ¿no? También con los alumnos hemos visto a veces que sobre todo es que se ve, ¿no? Desde fuera cuáles son los dones y también cuáles son normalmente los límites, ¿no? De las personas. Y es un trabajo al final como de poner conciencia, de hacerte cargo y de encararlo y de trabajarlo, ¿no? Y también de ensayarlo, de practicarlo, requiere como estudio, también el de los actores, ¿no? Es mucho training, mucho trabajo y mucha integración de lo que es cuerpo-voz, emoción y mente, ¿no? Que es lo que tiene el teatro, como integrar esas tres energías, ¿no? Que a veces vemos como una cabeza, ¿no? Hablante, pero sin emoción, o con el cuerpo pues encorvado, ¿no? Y la cosa se trata un poco como de alinear esas tres energías y esos
3 centros, ¿no? Pero si alguien está un poco encorvado puede venir también al curso, ¿no? Perfectamente, ¿no? perfectamente De hecho, yo estoy un encorvado poco y encorvado. además, bueno, es maravilloso el que haya esa también pluralidad y que cada uno seamos como somos, Eso ¿no? es. De eso se trata además, ¿no? Entonces testamos, desde la primera clase testamos cuáles son, no vamos a hablar de cualidades, cuáles son las características de la personalidad de cada uno. Incluso nos asomamos al eneagrama, ¿no? Que es un mundo fascinante de la personalidad, sí. Sí, sí. Se les explican los eneatipos Bueno, para saber cada uno por dónde puede cojear su personalidad, porque ha sido visto así, de aquella manera, de la otra. Pero eso no es tan importante. Cada uno tenemos una personalidad hecha, cada uno tenéis una personalidad hecha cuando llegáis al curso. Dirán, ¿estos locos de qué nos están hablando? Pues estamos hablando de que os vais a tener que expresar y eso se va a notar en la expresión. No podemos cambiar en 16 talleres de 3 horas, no podemos cambiar vuestra personalidad, ¿verdad? no. Pero sí que podemos hacer que la veáis, porque además la vais a ver. No os vamos a explicar cómo, pero la vais a ver. Y podemos trabajar un poco sobre ella y podéis coger algo de práctica, ¿no? Sí, fundamental. Yo creo que no se trata aquí de cambiar nada, sino más bien de aceptar, de darse cuenta e ir con eso, ¿no? Es esto como cuando alguien está nervioso y empieza a sudar, ¿no? Si tú empiezas, ay Dios mío, estoy sudando, quiero que se corte y tal, pues sudas más porque es que es un tema totalmente físico, ¿no? Mientras que si lo tomas, ¿no? Y respiras y eso te aquieta y te calma, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con la aceptación, más bien que con el enmascarar, ¿no? Eso es, Como el con la propio teatro aceptación y eso es, al realmente. principio ya es un poco shock porque hay que salir, hay que hablar, hay que presentarse y Ujú. continuamente vamos a ir haciendo talleres personales y de grupo, porque es muy importante también. Si vais a trabajar en un despacho, vais a trabajar en grupo, vais a trabajar entre todos, con diferenciaciones jerárquicas, técnicas, de algún modo lo simulamos también, ¿no? Y se crean unos grupos y esos grupos generan debate y cada debate tiene dentro una serie de alegatos. ¿Y qué es el alegato? Pues el alegato es, tú lo dirás más poéticamente, la expresión escrita mediante la cual un abogado tiene que ganarse a la sala, tiene que ganar al juicio, ¿no? ¿Cómo Ujú. explicaríamos esto desde el teatro? Bueno, la capacidad de convencer, ¿no? Es como cuando un actor o una actriz se prepara un texto, como sería como un gran discurso, un alegato, ¿no? Eso es. Y es que se lo tiene que creer, ¿no? Para poderlo comunicar, para poder enamorar, ¿no? Ahí podría ser la poesía, que volvemos a la integración de los 3 centros, ¿no? Como para poder enamorar al otro, para que el otro realmente se embauque, ¿no? En eso, en ese Exacto. discurso, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues os preparamos, como si fuéramos preparadores gimnásticos o de boxeo. Os preparamos en grupos, preparamos individualmente y además vemos vuestros errores y tratamos de señalar vuestros errores, de corregir vuestros errores, ¿de acuerdo? Y de que seáis capaces de tener las herramientas para utilizar un lenguaje sencillo pero convincente. Porque el arte del abogado al final es el arte de convencer, sea por escrito, sea por supuesto que en otro tipo de cursos, en los cursos online también hacemos estas prácticas. Estas prácticas se hacen con autograbaciones, se hacen con trabajos de grupo, etcétera. Está muy pegado una manera de hacerlo en presencia y otra manera de hacerlo online. Pero evidentemente la presencia da muchísima más fuerza, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Sí, siempre. Porque estás tú ahí y tienes que estar y bueno, Mm, tenemos que desvelar algo, porque si no, decir, estos señores nos han contado lo que van a hacer, Hemos pero contado un montón de cosas. ¿qué ocurre cuando? Y es que tengo la verborrea, el 7 del enneagrama. El, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué puede hacer uno para el dominio de la sala, para controlar los nervios escénicos? ¿Qué es lo que puede hacer uno? O una. Bueno, es esto que decimos, ¿no? De controlar los nervios. Los nervios están, lo primero. O sea, que hay que asumir esto, ¿no? Que no es no me tengo que poner nervioso, porque un mandato así justo propicia que te pongas más nervioso, ¿no? Recuerdo con la preparación de los actores en una escena que, por ejemplo, tienen que llorar, ¿no? Tienes que llorar por guión, por texto. Como el actor se ponga en la exigencia de tengo que llorar, no llora. Hay que encontrar como otra vía, ¿no? Para entrar por detrás, ¿no? Y a lo mejor es acceder a una memoria sensorial que me recuerde algo, que me haga vulnerable, ¿no? O rozar esa emoción, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. O
sea, no es controlar la sala. Yo creo que tiene que ver con, bueno, el tema de la respiración, el tema del cuerpo y luego tener muy, muy claro el tema de la dirección. ¿Qué quiero contar? Que esto también lo vimos, ¿no?, con el alumnado cuando estuvimos con ellas y con ellos, ¿no? ¿Cuál es la semilla del texto? O sea, ¿cuál es, si tuviera como el Starlux, ¿no? Si tuviera que reducir, ¿no?, por ejemplo, a un pequeño párrafo, ¿qué diría? Si de ese párrafo tuviera que reducir a 2 frases, ¿qué diría? Y si tuviera que escoger casi hasta una frase o una palabra, ¿no? Es como, ¿cuál es mi intención? ¿Qué es de qué se trata esto que quiero contar, ¿no? Eso es. Y esto, desde luego, tiene un trabajo previo importante. Y luego también creo que es muy importante practicar. O sea, esto de practicar, de hablar en público, ¿no? Hablar con los demás, quitarte como ese miedo, ¿no? Miedo escénico, ¿no? O miedo eso, pues a mostrarme, a veces poderme equivocar o a ver, pues lo podría haber hecho de esta forma o de esta otra, ¿no? Pero hay como que rodar, ¿no? Es como también aprender a conducir, que al Sí. principio estás a 20 cosas como aterrorizada, ¿no? Pero luego cuando le coges práctica... En los trabajos, pues disculpad que ante una llamada, de los trabajos vamos a trabajar con diferentes escenarios jurídicos, ¿de acuerdo? Con escenarios jurídicos muy diferentes. No es lo mismo escribir una carta a un colega de profesión que hablar con un cliente. No es lo mismo hablar en una asamblea de vecinos, que son peligrosísimas, por cierto, que en una sala, que es ser fiscal, que ser abogado, ¿no? Esto, pero si os fijáis, nosotros vamos al núcleo, a 3 partes del abogado, ¿no? Porque cuando se habla, hablamos evidentemente con la cabeza, pero no solo hablamos con la cabeza, ¿no? No, Hablamos con claro. otros órganos también. Bueno, siempre, otra cosa es que no seas consciente de eso, pero evidentemente no somos cabezas, somos cuerpos, somos emoción, ¿no? Y como decía antes, la cosa es poner conciencia e integrar las 3 partes, ¿no? Y hablar desde el corazón, pero como con conciencia, con la cabeza clara, ¿no? Y con el cuerpo que ayude también, ¿no? Sí, continúa. Perdona, pensaba que ibas a poner lo del que ayude a llegar, a convencer, a hacerte comprender también lo que quieres exponer, ¿no? Ante una sala, ¿no? Creo que es importante esto de hacerse comprender, ¿no? ¿Cuál es la enjundia de la cuestión, ¿no? ¿Cuál es aquí el tema importante? Exactamente. Otra de las preguntas que siempre sale, que me imagino saldrá luego, es la típica de pregunta de si tengo razón y no tengo razón, y si puedo convencer y no puedo convencer, ¿no? Todo esto, como lo que os vamos a dar en realidad es una caja de herramientas. Aquí no hay mucha teoría, ni siquiera teoría con TH, como decían los griegos, no hay teoría. No, aquí lo que hay es una práctica, un saber hacer, que es como una artesanía, ¿no? Por eso abogados, maestros de actores, etcétera, somos los que os podemos enseñar. Y hablabas tú de la práctica, efectivamente. Sí. Un abogado tarda años en coger confianza, salvo que sea una persona que tenga ya una preparación previa o que tenga una experiencia previa. Normalmente va a tardar años, por lo menos un año, en sentirse cómodo en un sitio tan especial como es un juzgado, ¿no? Una sala. No es fácil. Y además de la práctica, evidentemente la otra PR importante es la preparación del caso. La preparación del caso es esencial. Preparar un caso es tanto como la convicción. La convicción y la preparación son, si no hay una, no hay otra, si no hay otra, no hay una, y se va a notar muchísimo. Hay maestros de oratoria, no es nuestro caso, que explican del siguiente modo, y a lo mejor hay algún político que se os viene a la cabeza cuando cuente esta anécdota. Te dicen, tienes que decirme si estás o no estás de acuerdo. Imaginaos con la gestación subrogada. Y entonces él comienza a hablar de la gestación subrogada, lo piensa, lo prepara, toma sus anotaciones y empieza a hablar a favor de la gestación subrogada. Inmediatamente le dicen, ahora tienes que hablar en contra de la gestación subrogada. Entonces él tiene que hablar contra la gestación subrogada. Es un modo de entrenar que no empleamos. ¿Por qué? Porque al final él no sabe si está a favor o en contra de la gestación subrogada. No voy a dar nombres de ningún político, de ningún partido, pero son cosas que ocurren. No, tratamos de llegar a los demás desde la convicción, que es importante. Para nosotros es muy importante la convicción. Y esto no significa que
que defender inocentes. No tiene nada que ver. Porque todo el mundo tiene derecho a una defensa, si no nadie defendería a nadie. Es decir, todo el mundo tiene una defensa. Hasta el más culpable tiene una defensa y es muy importante que lo veamos. Bueno, os vamos a tratar de poner un vídeo, vamos a intentar de ponernos un vídeo, que es un vídeo relacionado con un alegato. Es una intervención. Esta intervención la vamos a contextualizar. Este chico, que es un abogado joven, es un abogado de una revista, que es una revista muy escandalosa. Una revista norteamericana, que es de estas revistas que empiezan un poco al estilo Playboy, meter, no solo es Playboy, aunque el Playboy en Estados Unidos tiene tenía mucha información, no sé si sigue siendo así. Es una revista que está contra los valores dominantes de la sociedad, ¿no? Entonces se produce un juicio porque intentan cerrar la revista. No porque la revista tenga un contenido explícitamente contra el sistema, sino porque implica unas cosas que la sociedad no puede aguantar, ¿no? Y entonces el abogado tiene que hacer un alegato. Van a ser esos minutos, esos 2 minutos, los que, cine, gran herramienta, van a ser esos 2 minutos los que transformen la atmósfera del juicio. Se está dirigiendo a un jurado, es Estados Unidos, los abogados pueden hablar de pie en Estados Unidos. En España no podemos hablar de pie porque nadie puede estar por encima del juez. Cosas que pasan en España, ¿no? Mientras que en Estados Unidos, pues uno puede hablar, moverse, es mucho más fácil, ¿verdad?, hablar moviéndose, ¿no? ¿Por qué tenemos esa capacidad de cuando soltamos pulsión o cómo funciona esto? No, bueno, de hecho muchas veces al revés. A veces los actores te preguntan, ¿qué hago con las manos? ¿Qué hago? Prefieren estar sentados por la dificultad que conlleva estar de pie y digamos que tu cuerpo gesticule y se mueva, ¿no? En la misma dirección que tus palabras. Sí. Pero bueno, sí, pues se da esta cosa de cortar, ¿no? De cortar el cuerpo. No es una cosa extraña, ¿no? Tampoco en Occidente. Es como que se le da más importancia a la cabeza también, ¿no? Vamos a intentar pasar el vídeo, con lo cual vamos a tener que estamos improvisando completamente una pequeña llamada para que nos pasen el vídeo. ¿Tú recuerdas si era 600 o 625? 600. Muy bien. Me parece. Que no somos muy duchos en el manejo de esta tecnología de Zoom. Y vamos a pedir así en directo que nos ponga el vídeo. Y luego vamos a pasar un pequeño turno de preguntas. Señoras y señores, hoy han escuchado aquí muchas cosas. No es mi intención repetírselas. Pero deben volver a ese cuarto y tomar decisiones. Y hay una cosa que quiero dejarles perfectamente clara antes de que entren. No pretendo convencerles de que debería gustarles lo que hace Larry Flynn. A mí no me gusta lo que hace. Pero lo que sí me gusta es vivir en un país donde ustedes y yo podemos decidir por nosotros mismos. Me gusta vivir en un país donde puedo coger la revista Hustler y leerla si quiero. O tirarla a la basura si es allí donde creo que debe estar. O mejor aún, ejercer mi opinión y no comprarla. Me gusta tener ese derecho. Me importa mucho y a ustedes también debería importarles. Denlo por seguro. Porque vivimos en un país libre. Es algo que decimos tan a menudo que a veces olvidamos lo que significa, por eso voy a repetirlo. Vivimos en un país libre. Y esa es una idea poderosa, es un modo magnífico de vivir. Pero esa libertad tiene un precio, y es que a veces tenemos que tolerar cosas que no necesariamente nos gustan. Vuelvan a esa habitación donde ustedes son libres para pensar lo que quieran de Larry Flynn y de la revista Hustler. Pero pregúntense si quieren tomar esa decisión por todos nosotros, porque la libertad de la que toda la gente de esta sala disfruta está de un modo muy real en sus manos. Y si empezamos levantando muros contra lo que algunos de nosotros consideramos obsceno, podría ser que una mañana al despertar viéramos que se han levantado muros en lugares que jamás habríamos imaginado. Y entonces ya no podríamos ver ni hacer nada. ¿Y eso no es libertad? No es libertad. Así que tengan cuidado. Gracias. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, lo he podido escuchar porque no lo he podido ver esta vez. Pero quizá probablemente Pero ellos sí. sí, espero que sí. Pues claro, me parece súper potente. El texto está escrito muy bien, tiene una dirección clarísima, ¿no? Si, por ejemplo, hiciéramos un ejercicio, yo os preguntaría, ¿no? Bueno, compartiríamos, ¿no? Pero una de las, fíjate, palabras, ¿no? Que más ha salido constantemente, ¿cuál es? Constantemente la palabra libertad, ¿no? La palabra libertad es como si claro, si entonces construimos y tenemos un país libre, ¿no? Con libertad, tenemos que tolerar algunas cosas que no nos gustan, porque si no lo hacemos, quizás un día se pueden construir muros, ¿no? Que no te dejarán ni ver ni mirar. Es decir, aquí todo el rato la dirección es clarísima, ¿no? Abrir espacios como de reflexión sobre lo que es la libertad, sobre lo que es todo lo contrario, ¿no? El, Sí, en realidad viene a decir, aunque a mí no me gusta, dice esta revista, Claro, no me gusta esta publicación, pues una publicación muy dura y muy amarilla, pero dice, pero ¿y si cerramos esta, quién nos dice que no vamos a cerrar otras? ¿Cuál es el límite de eso? otras o cualquier otra cosa que en este momento, según tu criterio, es muy razonable y deje de serlo, ¿no? ¿Dónde está ahí ¿Dónde el están los límite? límites? ¿No? El derecho Sí. es siempre una cuestión de límites. Bueno, y esto además entronca con esto que has dicho antes, ¿no? De defender una causa justa o injusta, ¿no? Este mismo abogado viene a decir, pues mire, si por mí fuera, quizás ni siquiera defendería esto, ¿no? Pero es que esto va más allá, yo estoy hablando de algo más grande, amplía la mirada hacia un lugar que evidente eso nos toca absolutamente a todos, ¿no? Lo que tiene que ver con la libertad. Tenemos, porque los oradores no tenemos que hablar mucho, tenéis que hablar vosotros en clase. Sí. Entonces, Bueno. tenemos alguna pregunta en el chat, ¿no? Tenemos alguna pregunta. Creo que María había A ver, preguntado, sí. bueno, pues mira, mira lo que ha preguntado, lo de qué se puede hacer cuando te pones nerviosa. Bueno, hemos hablado de este tema, ¿no? Durante la charla, no sé, a lo mejor María no estaba cuando hemos hablado de esto. Así para resumir, Javier, yo diría que no es cuestión de ir en contra, ¿no? De los nervios, que es algo absolutamente normal y que nos pasa a todos, sino más bien ser consciente de ellos y pues respirarlos, ¿no? Y con eso también puedo hablar en público, ¿no? Yo nerviosa también puedo hablar en público, ¿no? O aunque vea que la voz me tiembla un poco, también puedo estar presente y compartir, ¿no? Y ayuda mucho concentrarse en algo, que es en la dirección de lo que quiero contar, ¿no? Eso me puede concentrar, me puede fijar en un lugar de mucha concentración. Exacto, es como si cuando saliéramos fuéramos un globo y nos aplastara la presión, la mirada de los demás. Si tenemos convicción, inflamos el globo, hacemos un contrapeso y somos capaces de experimentar nuestro discurso. Y como bien dice Susana, que te voy a agradecer tu presencia con nosotros siempre en clase y aquí esta tarde. En realidad no se trata de negar lo que a uno le pasa de los nervios. Hay técnicas, hay respiraciones, hay técnicas de concentración, hay maneras de entrar a un estrado, hay maneras de preparar un caso, pero sobre todo es convivir con ello. Cada uno llegará a clase con sus límites y con sus valencias. Lo que nosotros hacemos es entrenar para hablar bien y para poder expresarse bien, ¿no? Creo que hay otra pregunta, pero yo estoy Sí, medio ciego, casi la veo. no, Bueno, sí. la pregunta es un poco, se discute aquí la cuestión de la cuestión de si tenemos que defender algo que sea verdad, los abogados. Bueno, pues, a lo mejor os voy a sorprender un poco. No se trata de que sea verdad lo que defendemos, se trata de que nosotros pensemos que lo que defendemos es verdad, que no tiene nada que ver. Podemos tener no sé si me explico, podemos tener un culpable, un claro culpable, pero tenemos que creer en la defensa que hacemos de ese culpable. Sea porque hay una eximente, sea porque hay una enajenación transitoria, sea por lo que sea porque hay una causa mayor. Lo que tenemos que creernos es nuestra defensa, no la mentira que podamos esgrimir para defender a alguien. Es decir, es mal abogado aquel que intenta evitar con una sustitución de la realidad una condena. Lo que tiene que hacer el buen abogado es entender de qué manera puede defender a su cliente, ¿no? Y probarlo. Sí.
En fin, Bueno, ¿algo más que decirnos, maestra? No, que lo hemos visto también precisamente en el vídeo Sí. tan cortito, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Exactamente, hablaba de Que esto. iba más allá de las creencias del propio abogado o convicciones, ¿no? Bueno, gracias a ti, agradecerte, gracias también a la universidad, ¿no? A la Universidad Camilo José Cela, por supuesto al Grupo Siena, que es quien está Educación. editando, es Grupo Siena Educación, sí. Y bueno, ya como soy un poco zalamero, también quiero mandar un saludo muy especial a José María Moya, Bueno, compañero de profesión durante muchos años. pues nada, muchas gracias, Javier. Susana. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta otra. Esperamos veros por la universidad. Hasta pronto.